Hola, bienvenido de vuelta al canal y como todos sabemos, todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, pero lo importante es cómo utilizamos nuestro tiempo porque tenemos tantas cosas en la cabeza, tantos temas, tantas cosas que son realmente importantes para nosotros que debemos saber cómo organizar nuestro tiempo. Y es por eso que en este video les voy a contar cómo yo organizo mi tiempo para poder realizar todas las tareas o temas que para mí son importantes en mi vida. Así que vamos. Tema súper importante que es la salud, que para mí es la base de cómo uno vive, porque al final cuando uno pierde salud afecta a todas las aristas de la vida. Tenemos que tener claridad de que invertir en nuestra salud, en cómo nos movemos, en lo que comemos, cómo descansamos, son partes clave que tenemos que tener súper conscientes y saber lo tipo que nos ha pasado en verdad, que uno realmente está súper sano y uno se enferma y uno dice, ¿qué daría por estar de nuevo sano? Pueden pasar muchas cosas, podemos tener una enfermedad terminal, podemos tener un accidente, familiares nuestros también les puede pasar cosas que eso no depende de nosotros, pero al final nos damos cuenta que la salud es lo más preciado que tenemos en la vida y por eso que tenemos que tenerle mucho respeto y cuidar nuestra salud. Y para mí, para poder mejorar mi rendimiento y mi calidad de energía, yo me preocupo en poder alimentarme bien, poder dormir bien y tener un medio ambiente sano. En el tema de la comida, yo soy consciente de la cantidad de proteína, carbohidratos y grasas que debo consumir día tras día para poder mejorar el rendimiento deportivo y mi calidad de vida. Porque si no, sé que si como mucho dulce o si como mucho chocolate o me salgo de mi dieta, de mi estructura, yo sé que me siento un poco mal. Del tema del sueño y el dormir, lo que yo hago es que yo me organizo para que yo pueda dormir todos los días 8 horas. Hay veces que duermo 7 horas porque hay algo extremo, hay un caso particular que no puedo dormir mis 8 horas, pero hago todo lo posible para dormir mis 8 horas al día. Porque al final yo sé que mi día siguiente va a ser tan bueno como ha sido mi recuperación del día anterior. Y esto aplicado para entrenar, para trabajar, para rendir bien el día, para tener mejor energía. Entonces el sueño también es basal y súper importante. Después tengo mi medio ambiente, yo paso mucho tiempo en mi casa, en mi departamento y por eso es para mí súper importante que esté ordenado, que esté limpio, que hay que ordenar la cocina después de cocinar, que hay que hacer la cama después de dormir, limpiar el baño, lavar la ropa. Todas estas cosas tienen que ir realizando también a medida que avanzan los días y semana a semana. No tenemos nadie en nuestro departamento que nos haga las cosas, entonces tenemos que hacerlo nosotros y para eso tengo que programarme para que se puedan cumplir las cosas. Entonces yo con mi pareja somos capaces de organizarnos, de repartirnos tareas y así que cada uno va aportando en ciertas cosas de manera en que nosotros podamos tener todos los beneficios con el menor esfuerzo posible. Nosotros como seres emocionales y racionales, parte importante de nuestro lado animal, pero también como seres vivos y seres humanos, es relacionarnos con otras personas. Y para eso tenemos que ser súper conscientes también de cómo utilizamos el tiempo para preocuparnos, para llamar a tu familia, pero es importante ser capaz de generar espacios para saber cómo están, cómo ha sido su día y generar lazos positivos y de hermandad y de apoyo en estas relaciones de familia. Después cuando tienes amigos y amigas también es importante poder organizar tus tiempos porque yo trato de organizarme súper bien en una semana, trato de utilizar el tiempo que tengo con las personas que yo quiero utilizar el tiempo. Entonces tenemos que tener más o menos casi que en nuestra cabeza un listado o tú puedes escribir simplemente un listado de las personas que son más importantes y que vale la pena utilizar tu tiempo. Y después con la pareja, que es clave, o sea, si es que tú estás viviendo con tu pareja o estás viviendo en diferentes lugares, generar espacios de conversación, de amor, de escucha, de apoyo, de construcción, se tienen que generar esta instancia. Y yo con mi pareja tratamos de hacer todo lo posible para generar todos los días un pequeño espacio para cocinar, para conversar, jugar juegos, ver una serie, lo que sea, pero intentamos mantener una relación súper importante y fuerte, ya que cada uno de los dos estamos en periodos distintos, cada uno está construyendo su vida, teniendo sus objetivos y la idea es que cada uno pueda ayudar al otro a que pueda surgir y poder lograr su objetivo y ser la mejor versión de cada uno. Y es por eso que
tener una buena conversación y planificación con tu pareja va a ayudar que esta relación vaya mejorando, siempre manteniendo la comunicación y la claridad en lo más alto posible. Yo creo que la mayoría de las personas quieren tener un manejo, ¿cierto?, de sus finanzas, de sus gastos. Oye, ¿dónde fue mi dinero? ¿Por qué tengo tan poco? Y el tema es que pocas personas se dan el trabajo de identificar cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables, cuál es la parte de inversión y lo que sea. Entonces, todo este trabajo tenemos que tenerlo claro y el primer paso que tenemos que realizar es saber cuáles son nuestros gastos fijos. Por ejemplo, yo tengo que pagar el agua, tengo que pagar la electricidad, tengo que pagar el arriendo del departamento, pagar el plan del teléfono, pago mi coach, pago el gimnasio, pago el tema de Swift para poder andar en bici. Hay distintos gastos que van a estar siempre mes a mes en mi caso, y yo los tengo todos claros en un Excel. Si es que algo se agrega, yo lo agrego a este Excel, pero ya tengo un número, un porcentaje de mi ingreso que entra, que se va a ir automáticamente y que ese no se toca. Después otro porcentaje que va a ir súper importante, que son mis inversiones. ¿Cuál es mi capacidad de inversión mes a mes? Perfecto, lo que yo hago es que me entra mi ingreso, están mis gastos fijos, lo llevo a una cuenta y después yo tengo la parte de inversión, un porcentaje que llega a mi sueldo y lo envío directamente a mi inversión. Tu inversión puede ser de súper alto riesgo, criptomoneda, o puede ser de acciones, o puede ser de un inmobiliario que te quieres comprar, o puede ser de ETF, TTF, lo que sea. Estos movimientos se están realizando de manera automática mes a mes para que yo tenga conciencia de que en verdad estoy cumpliendo mi objetivo y cumpliendo las cosas que yo quiero lograr. Y una parte que es realmente súper importante que va antes de tu inversión es tu colchón. El colchón que te dice que tú eres capaz de sobrevivir X cantidad de meses con este colchón. Por ejemplo, si tú gastas 1.000 euros, 1.000 dólares, lo que sea al mes, si tú puedes sobrevivir 6 meses, significa que tienes 6.000 euros o dólares en tu cuenta en caso de emergencia, que se echa a perder tal vez el refrigerador o tu máquina para lavar, etcétera, el computador que es privado. Hay distintos gastos que pueden aparecer. Este colchón te va a ayudar por si pierde en algún momento el trabajo, se echa a perder tu computador, tu lavadora o lo que sea. Este colchón te va a ayudar a sobrevivir en cierto periodo de tiempo. Si no se echa nada del computador o lo que sea, puedes pagar tu arriendo, tu comida, etcétera, y los puedes mantener constantemente en este periodo. Este colchón va a depender netamente de cuánto tiempo quieres tener de seguridad. Puede ser de 3 meses, puede ser de 6 meses, puede ser de 1 año. Depende de ti. Para mí, el mejor de los casos es entre medio tener 6 meses de seguridad por cualquier emergencia. Y para eso utilizo distintas cuentas para poder automatizar estas tareas. Me llega mi ingreso, los gastos fijos, mi colchón, mis inversiones, gastos variables, y para eso utilizo distintas cuentas. Tengo yo 3 bancos que son los que más me gusta acá en Alemania. Es el ING, que es el banco con un león. Después tengo el N26, que a mí me encanta porque no tengo que pagar nada de comisiones a esta cuenta. Y la cuenta Revolut, que tampoco tengo que pagar 0 comisión en tener esta cuenta. Puedo automatizar todos estos movimientos de dinero y de esa manera puedo también invertir de manera automática. Si quieres abrir alguna de estas cuentas, te voy a dejar acá el link abajito del N26 y el Revolut, porque en verdad son cuentas bancarias europeas que son espectaculares y que tienen 0 costo de apertura y 0 costo de mantención. Así que si te interesa, hazle clic y abres tu cuenta en tu banco. Después, para mí el tema del trabajo, más que para mí solamente trabajar, lo utilizo como una herramienta y un medio para poder cumplir diferentes objetivos. Para mí, aprender siempre ha sido una meta personal súper grande para poder crecer profesionalmente y obtener nuevas herramientas en el ámbito laboral. Actualmente estoy trabajando 40 horas como Project Manager en Intec y trabajamos en el área de autos, toda la parte con marcas alemanas como Audi, Volkswagen, BMW, Lamborghini, Rolls Royce. Y para mí es súper importante ir desarrollando mis habilidades y conocimiento en el área de Project Management. Lo bueno es que yo puedo trabajar una parte que es en home office y otra parte
que tiene que ser fija. Entonces trabajo 4 días a la semana en casa y un día tengo que ir a la oficina. Ir un día a la oficina me permite poder comunicarme un poco con los colegas, con mis compañeros de trabajo y poder ir mejorando también mi alemán, que es en plan algo súper importante para mí. Otro de los objetivos importantes es poder quedarme acá en Alemania y eso lo hago a través de mi trabajo. Como yo puedo trabajar como ingeniero industrial, project manager, con ciertas condiciones que les conté con el tema de la tarjeta azul, puedo quedarme a Alemania y ir cumpliendo también estos objetivos que para mí son mucho más que a corto plazo, sino que a largo plazo. Y claramente para poder costear mis gastos, todo el tema de triatlón, de vivir acá en Alemania, puedo obtener una buena vida y con eso puedo ir costeando todas las cosas que pueden ir pasando de entre medio y poder seguir desarrollándome como profesional. En la parte de creación de contenido, muchas personas creen que en verdad hay que tener como un mundo de creatividad y ser la persona que piensa en la estrella. No, la verdad en la parte de creatividad hay momentos en que sí, es verdad, uno está más, fluyen más las ideas, pero el tema es que tú tienes que trabajar y sentarte en poder definir ciertas ideas y estructuras para que tú puedas generar contenido. Para el tema de creación de contenido hay una parte que es de research, hay una parte que es de ideas, hay una parte que son los títulos, hay una parte que son las miniaturas de YouTube, los contenidos de shorts y reels para YouTube, Instagram, lo que sea, después la edición de los videos, la publicación del video, el análisis de los datos, qué ha servido y qué no. Son etapas que se pueden ir ordenando y son procesos que los puedes ir desarrollando paso a paso, de manera que se genera un sistema y una cadena de procesos y que cada uno está relacionada entre sí. Yo utilizo esto, tengo un libro, tomo notas, tengo una rutina en que yo escribo acá este día a esta hora y son cosas que son importantes y que tienen que ir cumpliéndose porque al final, como es una cadena, cada etapa tiene que ir cumpliéndose paso a paso. Y todo esto es claramente con un plan y un objetivo. O sea, por ejemplo, como yo tengo estos procesos, generar y colocar todo esto de la luz, el micrófono, la cámara y todo el background que hay que hacer toma bastante tiempo. Entonces si yo grabo un video y después hago el thumbnail, el título, la descripción y todo, y después pienso nuevamente en el siguiente video, la verdad es que es súper desgastante y al principio me costó mucho. Seteo mi estructura de grabación de video, ya tengo 4 o 5 ideas con script y estructuras, y cuando yo empiezo a grabar digo ya, este día voy a grabar 2 o 3 ideas de video y con eso ya tengo los videos listos para que alguien o yo edite los videos y así poder avanzar constantemente, porque al final con estos procesos, si los podemos identificar bien, vamos a poder ahorrarnos mucho tiempo y utilizar nuestro tiempo, que es el recurso más escaso, en las cosas que son más importantes para nosotros. Así que espero que te haya gustado el video, que te haya servido un poco cómo poder organizarte, como yo lo hago al final en todos estos temas que son importantes, las cosas que son relevantes para ti. Tienes que tener los temas y estos tips tal vez en estos distintos temas te pueden ayudar a poder aplicarlos en tu vida y en tus objetivos que puedas tener en mente. Así que si te gustó el video, suscríbete, colócale un like si quieres colocar la campanita porque voy a seguir subiendo todos los domingos un video nuevo y me encantaría poder verte en el siguiente video. Así que chao chao.